lejos de lo que es la gloria y la bendición de Dios. Entendiendo esto, la fe la entrega a Dios a sus hijos para que podamos conocerle, para que podamos llevar adelante sus propósitos en la tierra. La fe la proporciona a Dios a sus hijos para que podamos entender el mundo invisible. La fe la proporciona a Dios para que podamos nosotros poseer las promesas que Él tiene reservadas para nosotros. Por supuesto, siempre cuando hablamos de una fe bíblica y bien contextualizada, estamos hablando de una maravillosa bendición, de un hermoso don, de un excelente fruto espiritual. Pero cuando la fe cae en las manos de gente que la descontextualizan, cuando la fe, por ejemplo, cae en las manos de religiosos, es una herramienta bastante nociva. Cuando la fe cae en manos de hombres que la utilizan para manipular y sacar de la gente algún beneficio, también es bastante nociva. Cuando la fe cae en las manos de lunáticos, de gente que cree en la meditación trascendental, que cree en algunos aspectos espirituales que se contraponen a las verdades bíblicas, realmente es peligroso. Y nosotros, sin darnos cuenta, hemos dejado ingresar dentro de lo que es el cuerpo de Cristo vientos de doctrina en cuanto a la fe que se contraponen totalmente a la fe genuina en el Evangelio de Cristo. Mi deber como pastor es protegerles a ustedes el corazón. La fe, para que sea efectiva, debe estar bien aplicada. De lo contrario, simplemente es una ilusión que no tiene ningún tipo de fruto. Fuerte, diga conmigo, la fe, para que tenga éxito, debe estar bien fundamentada en la palabra de Dios. De lo contrario, será una ilusión carente de resultados. Entonces la gente hoy día confunde fe con ilusión. Desea que le ocurran cosas y piensa que eso es fe. Y no se puede estar más lejos de la realidad. Algunos se creen que son los mayordomos de la fe. Ellos le dicen a la fe cómo debe operar, cuando realmente la fe es el vehículo que nos enseña a nosotros cómo es que Dios quiere obrar a través de nosotros. Entonces vemos un montón de personas que, desentendidas de lo que realmente es una teología profunda de la fe, comienzan a decir o a inventar un montón de barbaries, desde decirle a los ángeles a dónde tienen que ir, cómo tienen que hacer, de qué manera tienen que actuar, desde pensar que yo decretando algo, Dios se ve en la obligatoriedad de ejecutar lo que yo decreté, porque yo soy acá el profeta. Mal. Fe es cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Fe no es que Dios se vea obligado a ejecutar lo que yo decreto, porque si no está dentro de los parámetros de la voluntad divina para nosotros, aunque lo decretes, no va a suceder. Y se sacan libros y se arman conferencias completas en relación a este tema. Y por supuesto, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es bastante confusa la situación. Pero claro, cuando uno profundiza en la Biblia, cuando uno le abre el corazón a Dios y le dice, Señor, yo quiero que tú me enseñes la fe genuina, una fe sana, una fe que esté fundamentada realmente en la voluntad, soberanía y profundidad de la palabra de Dios, y no una fe que esté inventada con el único propósito de crear en la gente una falsa expectativa que lo único que produce es desilusión y, en el mejor de los casos, para aquel que la promueve, sabiendo que no es lo que realmente Él es lo que Dios quiere enseñar, beneficios personales que tengan que ver con algún tipo de pactos, con algún tipo de ofrendas que reciban de la gente. En esa cultura de la inmediatez, que todos nosotros queremos que Dios haga cosas gloriosas en nuestra vida de forma inmediata, y por supuesto en aquellas personas que desean con ansias ver sus bienes materiales incrementados de forma espontánea en su vida, hacen que ese lenguaje de fe o esa filosofía de fe que se está presentando en estos días por medio de los movimientos de fe, pues ellos tengan público y tengan personas que
les sirvan a sus propósitos personales. Por ende, te vas a encontrar con gente que, les dije recién, te dicen, yo soy profeta de Dios y yo tengo el respaldo de Dios en todo lo que decreto. Así que si yo te decreto algo y tú crees lo que yo decreto porque soy el profeta de Dios, y tú crees al decreto que yo te establezco, y a ese decreto no solamente tú lo crees, sino que lo pactas con una ofrenda, yo te puedo asegurar como profeta de Dios que lo que decrete va a suceder. Y la gente piensa que se aplica ese principio de fe que ellos le llaman, que es a cambio de un pacto de dinero y de creer en lo que en teoría el profeta va a declarar, todo eso va a acontecer. Damas y caballeros, eso no es ni más ni menos que chantaje, manipulación y en el peor de los casos, brujería. Diga conmigo, ¡aleluya! ¡Aleluya! Eso es cuando la fe cae en manos de manipuladores, que se junta a la necesidad inmediata de gente que quiere bienes materiales ya, y ese cóctel forma el mejor escenario de manipulación, de enriquecimiento para aquel que lo promueve y de empobrecimiento para aquel que lo cree. ¿Verdad? Entonces ellos te muestran el bien material que han adquirido. Mira todos los bienes que tengo. Y ellos presumen lo que han adquirido por medio de las ofrendas que la gente da para que ellos puedan adquirir lo que después presumen y despertar en la gente ese deseo de decir, si lo haces con él, lo haces conmigo. Como si el evangelio estuviera reducido solamente a la adquisición de la materia. Eso es un error. Bueno, cuando la fe cae en la mano de manipuladores que se hacen llamar profetas y de gente impaciente que quiere ver el bien material incrementado de forma inmediata, pues comienzan a ocurrir estas, ni siquiera me gusta llamarle teología, estas filosofías modernas, modo de ver la fe, que realmente confunden a las personas y gente que tal vez le costó meses juntar $1,000, $2,000, mi hermano, de apuchito, diríamos en Argentina, de a centavitos, juntando así, capaz que la persona ni siquiera lleva una vida consagrada a Dios, ni siquiera lleva una vida de fe genuina con Dios, y bueno, pero le creyó. Dice, usted traiga esa plata y usted va a ver cómo mañana le aparece dinero en su cuenta bancaria. Usted va a ver cómo mañana le aparecen cosas gloriosas en su vida. Y ahí pasa la viejita, el viejito, pasa tal vez la hermanita que es madre soltera, que con mucho trabajo a pulmón le costó conseguir algo de ahorro, pensando de que de una forma mística Dios hará aparecer plata. Y por supuesto, el falso profeta necesita descontextualizar versículos bíblicos y te saca versículos de contexto para crear el escenario de darle Biblia a lo que no es bíblico. Y lamentablemente las personas van con, en teoría, toda su fe, y después se quedó sin el pan y sin la torta. ¿Verdad? Porque ese profeta que te manipuló, no piense usted que te va a devolver la plata. Lo que posiblemente va a hacer es adquirir más bien material para presumirlo y demostrarle a la gente cómo es que Dios le bendice. ¿Es trágico? Y sí, bueno, eso ocurre cuando la fe cae en manos de manipuladores. Pero cuando la fe cae en manos de religiosos también es tóxico y nocivo, porque te hacen mezclar la fe con ciertos cumplimientos de reglamentos internos que complementan la redención que es por medio de la fe. Y lo hablé en esta mañana y por supuesto no quiero ahondar en relación a esto porque quiero que ustedes puedan ver lo que prediqué esta mañana en el transcurso de la semana. Es muy importante que todos ustedes lo puedan aprender. El hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe que la fe genuina es aquella que te conduce a la obediencia de la palabra de Dios. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios está interesado en que tú le puedas conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por encima de tu bolsillo y tu dinero. ¿Oyó? Entonces, Jesús
dijo algo sumamente interesante en el libro de Lucas, capítulo 18, en relación a la segunda venida de Él. Damas y caballeros, cuando uno comienza a estudiar acerca de los acontecimientos venideros, acerca de lo que va a suceder cuando la segunda venida de Cristo ocurra, muchos se enfocan en las guerras, en los rumores de guerra, en las pestes, en los terremotos, en el comportamiento indebido de la sexualidad humana, y comenzamos a contemplar todas esas señales que pues preceden a la venida o a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, todo eso es real, es verdad, pero Jesús dio una que es sumamente importante y que está en estos pasajes escriturales. Dice el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1 en adelante, dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, subraya esa palabra, orar siempre, y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Subraya la palabra justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de la segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí esa palabra fe no es la que se conoce hoy en el mundo como fe, que tiene que ver más que nada con sensaciones, con ilusiones, con decretos, con manipulaciones. Está hablando de una fe genuina, es la palabra emuná, la persona que se vuelca de una forma completa a la obediencia de lo que Dios ordena. Entonces, habla de este tipo de fe. Todo el mundo, en su gran mayoría, tiene fe. Aún los ateos dicen que no tienen fe en Dios, pero tienen fe en ellos mismos. Entonces, es interesante que podamos entender, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y es interesante porque el contexto de esta parábola indica dos cosas sumamente importantes. Habla de que para que Dios pueda hallar fe en nosotros, si usted lee, se va a dar cuenta que Jesús comienza la parábola diciendo que es necesario orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a una persona que vive de acuerdo a la fe? Es una persona de oración. Es una persona que persevera en la oración. Normalmente, escuchen, las personas que se dejan manipular por aquellos que mal utilizan la fe o utilizan la fe para engañar, es porque se aprovechan de personas que no oran, que esta gente le promete que Dios va a hacer cosas grandes simplemente con que den dinero y no oren. Solamente lo que Dios mira es la fe, que es una fe que ellos le llaman, que la tienes que traducir en un pacto de dinero. Entonces tú lo traes, Dios mira que eso tú estás creyendo lo que yo te estoy diciendo, aunque no sea bíblico, pero tú estás creyendo que yo soy el profeta de Dios, tú lo crees, eso Dios te lo cuenta por fe. Entonces, y tú le demuestras a Dios qué fe tienes, preparando un pacto, trayéndolo al altar, y de esa manera tú, sin orar, pero creyendo a lo que yo te estoy diciendo, Dios se ve obligado a hacer lo que yo decrete que Dios va a hacer. Error garrafal. Garrafal. Permítame decirle qué es lo que va a ocurrir ahí. Bueno, solamente que alguien se quedó con su dinero. Ahí va a haber un solo beneficiado, el profeta. ¿Oyó? A ver, como yo no tengo problema con eso, para mí no es incómodo predicarlo, porque realmente me parece un abuso, terrible de aquel que lo promueve, y me parece una ignorancia incomprensible de aquellos que lo creen. Porque tampoco tiene que ser tan profundo en la Biblia para entender que lo están manipulando.
que Dios no es una especie de Aladino, Dios no es mago, Dios no es místico. Dios es el creador de todo lo que existe. Damas y caballeros, entendiendo esto, dice, escuchen esto, en la parábola aparece 3 veces la expresión de clamor por justicia. Claro, eso no aparece dentro de los pactos que hoy día se enseñan como pactos de fe. La justicia pasa a ser secundaria, acá lo que importa es el bien material. Acá no vemos a una viuda clamando para que Dios le dé el carro del año. Acá no vemos a una viuda perseverando en oración y ayuno, clamándole, pidiéndole a Dios la casa o que Dios le permita tener más clientes en su emprendimiento de negocio. Acá vemos a una viuda clamando por justicia del adversario. Y Jesús lo menciona 3 veces. Comienza primeramente con oración, después implementa la justicia y después implementa el clamor, día y noche. Eso es lo que fundamenta la fe de nuestra, la fe genuina. Entonces la pregunta sería de la siguiente manera. Cuando dice Jesús, hallará fe en la tierra, es, si Él viniera hoy, ¿te hallaría a ti clamando día y noche? Porque la justicia de Dios se manifieste sobre la faz de la tierra, en tu vida, en tu casa y en lo que te rodea. Si ese fuese el caso y uno dice, no, pastor, yo nunca oro por justicia. Yo nunca clamo por ello. Entonces hay un grave problema. Jesús se manifestaría, entraría en la escena por segunda vez en la humanidad, pero no hallaría esa clase de justicia o esa clase de fe. Y entonces el mismo Señor se encarga de decir que lo que hace que la gente deje de buscar, escuche, lo que hace que la gente deje de buscar el reino de Dios como prioridad y la justicia de Dios es la ambición por el bien material. ¿Dónde lo dice eso? Bueno, claramente Jesús enseña que el hombre en su afán por alcanzar bienes materiales deja de priorizar el reino de Dios y la justicia buscando cosas materiales. Y Jesús dice, muchachos, ustedes deben entender que en primera instancia Dios tiene cuidado de ustedes. Así que ya eso le debe bastar a ustedes para llevar una vida llena de paz y tranquilidad, sabiendo que en cuanto a lo básico de la vida se refiere, Dios se encarga de proveerles. Si ustedes priorizan a Dios, si ustedes priorizan la justicia de Dios, Dios mismo se compromete a que el pan, el qué comer, el qué beber y el qué vestir les será añadido. Y lo que Jesús está diciendo es, si ustedes tienen el qué comer y el qué beber y el qué vestir, tienen lo básico, lo necesario para llevar una vida en contentamiento aquí en la tierra. Lejos de lo que esta gente promueve, que tiene que ver con yates, carros de último modelo, casas extravagantes. Y abro paréntesis, no estoy satanizando la materia, estoy llevándolos a ustedes a que piensen que la fe se manifiesta con poder cuando yo puedo ver el bien material a flor de piel en mi vida, en mi casa. Entonces, eso es ahora, eso es contemporáneo, eso en el cristianismo de todos los tiempos no era una prioridad la abundancia material. Eso ha salido a colación ahora. Pero realmente el cristiano debe aprender a vivir contento. Noten ustedes que estoy mencionando la palabra contento, no conforme, sino que pues la Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas van a ser añadidas. Pero claro, en este mundo materialista en el que vivimos, donde las personas ambicionan cada vez tener más y cuánto tienes es cuánto vales, y entonces entramos en esa paranoia, en ese afán desmedido de querer alcanzar y pensar que estamos siendo bendecidos por Dios de acuerdo a la materia que logramos adquirir, y comenzamos a pensar que estamos siendo respaldados por Dios por todas las cosas que podemos presumir. Pero damas y caballeros, la fe
te conecta con el Creador. La fe te conecta con los dones espirituales. La fe te conecta con la obediencia a la palabra de Dios. La fe te conecta con la priorización hacia el reino de Dios. La fe te conecta con la justicia de Dios. La fe te conecta con lo glorioso y maravilloso de Dios. Después, la abundancia, la sobreabundancia, todo eso es algo secundario, es algo que Dios comenzará a ir obrando en tu vida y en mi vida de acuerdo a la madurez espiritual que nosotros vayamos adquiriendo en este caminar con Cristo, ¿se entiende? Usted no le va a dar abundancia de bienes a un hijo que es menor de edad y que no tiene la capacidad intelectual para administrar, ¿sí o no? Aunque usted posea todo lo que usted puede poseer todo en el mundo, usted debe saber qué le puede dar a su hijo de acuerdo a la capacidad de administración que él tenga, ¿sí o no? Usted, si tiene un hijo de 5, 6, 7, 8, 10 años, usted, por más que tenga 5 Ferrari metidas dentro de su garage, usted no se la va a dar a su hijo, no porque sea malo usted, sino porque su hijo todavía no está en las condiciones de poder manejar un carro de esa magnitud, ¿se entiende? Ahora, usted imagínense que su hijo sepa que usted en algún momento le va a dar un carro, pero él quiera ya, lo quiera obtener ya, pero usted sabe que no tiene la madurez para poder poseerlo ni tampoco disfrutarlo, así que su hijo hace una operación como la que le voy a decir a continuación. Su hijo comienza a pedirle plata a todos los tíos, abuelos, a primos, de centavitos, ¿verdad? Y de repente en su chanchito, en su puerquito de alcancía, logró juntar 200 pesos, 190 pesos, 190 dólares, un ejemplo, y se le acerca a usted y le dice: papi, yo sé que tú todavía no me has dado el carro que yo sé que tú tienes preparado para mí, pero ¿sabes qué, papi? Mira lo que preparé. Preparé este chanchito que tiene un pacto de 190 dólares. Acá te lo dejo y decreto por la fe que el carro ahora me lo das. ¿Qué haría usted como padre? ¿Cuántos harían? Ay, hijo, qué fe que tienes, hijo, claro que sí. Dame el chanchito, toma la llave. Gente, así es la que quiero. No, porque usted sabe que no está en la condición espiritual de poder obtener eso que quiere. Bueno, eso mismo trasládelo a nuestros días. Y la gente lamentablemente se deja engañar por esta corriente de fe en pactos que realmente son muy peligrosos. No obstante, debemos entender que Pablo dijo que la fe también es uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Dice en 1 Corintios 13, 9 al 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, porque yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora, dice el apóstol Pablo, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor es el mayor de ellos. Ok, entonces, ¿cuántos quieren aprender qué es la fe? ¿Están listos? Ya más o menos les di una introducción y voy a compartir rápidamente qué es la fe. Bueno, pastor, ¿cómo nosotros podemos conocer la fe verdadera y cómo nosotros podemos caminar en ella sin caer en las garras manipuladoras de aquellos que lo único que desean es nuestro bien o aquellos que son religiosos? Y mire, hablamos en primera instancia esta mañana de que la fe es un don del Espíritu Santo que nos conecta con la existencia del Creador y nos hace comprender lo inexplicable de la creación. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En segunda instancia aprendimos esta mañana que la fe es el medio que nos conduce a la salvación por gracia. Dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y permítame hacer un paréntesis rápido, porque quizás alguno se olvide de escuchar la prédica de esta mañana y entonces se pierda esta revelación. ¿Se han dado cuenta que así como han salido muchos profetas haciendo enseñanzas extravagantes en cuanto a los pactos y la sacadera de dinero, también hoy día hay una línea de pensamiento teológico que tiene que ver con la inclusión a la fe del cumplimiento de la Torá, que es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces te vas a dar cuenta que hay muchos mesiánicos judaizantes que andan dando vuelta por muchos lugares, y cada vez esto se va extendiendo más y más a lo largo de todo lo que es el cristianismo. Te vas a dar cuenta que hay personas que te dicen, no, mira, para que tú seas salvo y tengas la seguridad de salvación, no solamente debes creer en Cristo, por supuesto. Ellos te dicen, nosotros somos mesiánicos, nosotros creemos que Cristo es el Mesías. Ahora, para que esa fe pueda ser consumada, puede ser completa, no solamente debes creer que Cristo es el Mesías, también debes tener algún tipo de cumplimiento de los rituales que pertenecen a la palabra, a la Torá de Dios. Entre ellos, la circuncisión. No, tienes que circuncidarte, porque si no te circuncidas, acuérdate que Cristo no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. Así que si Cristo cumplió la ley, nosotros debemos cumplirla si queremos ser salvos. Entonces, ya como que la salvación que es por la fe en la gracia de Cristo, ahora hay que agregarle una obra de la ley. Y la ley te pedía que debíamos circuncidarnos a los hombres. Y entonces comienzan algunos a dejarse la barba de una forma larga, porque la ley levítica decía que no se puede rasurar la barba, y entonces ellos le añaden a la fe de Cristo que mientras más larga tengan la barba, más cerca de Dios están, o más cumplimiento de la ley tienen. Otros te obligan a ponerte la kipá en la cabeza. La kipá es eso que te cubre, que es señal de que estás bajo la autoridad de Dios. Y damas y caballeros, cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que en Corintios Pablo claramente nos dice que la cabeza del hombre es Cristo, por ende le es deshonroso al hombre cubrirse la cabeza, porque quien le cubre la cabeza al hombre no es una kipá, sino que es Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces después tenés a las mujeres que se cubren el cabello con un talit, pensando de que de esa manera sus oraciones van a ser más poderosas y mejor contestadas por Dios, cuando la Biblia claramente dice que la mujer, si tiene el pelo, Dios le dio el pelo a la mujer para que se cubra la cabeza. Así que tú puedes ponerte el talí, pero no es que Dios te va a escuchar más porque tienes un talí o porque tienes una kipá, o porque te dejaste la barba larga, o porque te hiciste la circuncisión. Eso es peor todavía, porque si piensas que para ser salvo el sacrificio de Cristo no es suficiente y tienes que añadirle algunos cumplimientos de la ley, déjame decirte que Gálatas claramente dice que el que piense que al sacrificio de Cristo hay que añadirle algunas obras de la ley, hemos caído de la gracia, estamos condenados a vivir por la ley. La ley consiste en 613 preceptos y mandamientos, de los cuales si me hago transgresor de uno, si fallo en uno, me hago transgresor de todo. Y por cuanto habemos desechado la salvación, que es por gracia, solamente por gracia en Cristo, entonces la persona se queda sin salvación. Entonces hay que tener cuidado, mi hermano, porque usted ve que no pocas congregaciones cristianas evangélicas, algunos piensan que poniendo una bandera de Israel, la unción se va a mover con más poder. Algunos dicen, no, para que Dios se glorifique, tenemos que tocar el shofar. Instrumentos del pueblo de Israel. A mí me encanta el shofar. Entienda lo que estoy diciendo. ¿Es malo poner una bandera de Israel en el altar? No. ¿Es malo tocar el shofar? No. Si quieres circuncidarte por una razón higiénica, hazlo. Pero te recuerdo que te va a doler. O sea, esto es muy sencillo. Entonces, cuando nosotros pensamos que poniendo objetos que pertenezcan a la cultura de Israel, eso hará que seamos más escuchados por Dios,
o que la gloria de Dios descienda con más poder. Damas y caballeros, estamos lejos. Lo que mueve la mano de Dios no son los objetos culturales de una nación. Lo que mueve la mano de Dios es la fe en el unigénito Hijo de Dios. Claro, por supuesto. A ver, y acá podría yo expandirme y hablarles de tantos textos sacados de contexto que los han transformado en pretextos religiosos y un montón de cosas. Quizás alguno esté diciendo, ese hombre no sabe en la candela que se está metiendo, porque la Biblia dice que el que maldiga, el que se atreva a hablar mal de Israel, maldición le viene. Número uno, no he maldecido en ningún momento. Ustedes me han escuchado maldecir. Número dos, sépase usted que, cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice, y en ti, en tu simiente, ¿no dice así? ¿No dice así? Mire, ayúdame, mira que le voy a enseñar esto para que lo puedan entender. Y acá le rompo la cabeza a los religiosos, Esto es muy sencillo. Poneme por favor Génesis 12, capítulo 1. Génesis, capítulo 12. Ok, ¿lo tienen? A ver, es que esto va a estar bueno. Capítulo 1, al versículo 3. Esto va a estar demasiado sustentoso. Ok. Dice, esto está bueno, mi hermano, esto está encendido. Si alabas a Jesucristo, sales bendecido. Génesis 12:1, veamos dónde comienza el judaísmo, ¿verdad? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tu padre a la tierra que te mostraré. Sigue diciendo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pregunto, hasta el 3 nada más. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿desde cuándo pues toda la familia solamente representa al pueblo de Israel? Está diciendo que la bendición tiene que ver con todas las familias de la tierra y Dios le dice a Abraham que en el versículo 3 que va a bendecir a los que le bendijeren y a maldecir a los que le maldijeren. Ahora, quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16 al 18, para que veamos esto. Vamos a ver quién es la simiente de Abraham, si es el pueblo de Israel o quién es. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, la leímos, ¿verdad? ¿Lo leímos o no? Pablo diciendo, bueno, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su, fuerte, a ver, y a su, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces la maldición es, cuando yo maldigo a Cristo, la maldición me viene a mí. Entonces hay gente que dice, no, tú no puedes cuestionar las políticas de Israel porque estás hablando mal del pueblo de Dios. No, tú no puedes decir nada de Israel porque entonces estás maldiciendo a Israel. Damas y caballeros, el pueblo de Israel en estos momentos, lejos de ser el pueblo bíblico de Israel, es un pueblo sionista que tiene que ver de ultraderecha patriótico que nació a finales del siglo XIX. Así que no confundamos la Israel actual con el sionismo que está ahora ahí. Eso en primera instancia. Después, nosotros debemos entender que amar a Israel no significa odiar a los palestinos. Estamos llamados por Dios para bendecir tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Palestina, como a los árabes, como a los europeos, como a los africanos, a los de Oceanía, a los asiáticos, a los del Medio Oriente, a los republicanos, a los demócratas, a todo el mundo. Estamos llamados
a bendecir en Cristo. Entonces, esta tendencia es bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la Biblia, hablando de lo que es la salvación por la fe. Dice el libro de Efesios 2, 8 al 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Damas y caballeros, cuando Cristo dijo consumado es, lo dijo en español. Todo está terminado. En mí está todo lo que ustedes necesitan para ser salvos con el Padre Celestial. Ahora, así como le hablo de las obras, así como le hablo de las obras de la ley, hay gente que piensan que pueden ser salvos a las obras de caridad que hacen. Entonces comienzan a decir, no, mientras más obras de caridad hago, entonces más salvo soy. Damas y caballeros, acá nadie se va a salvar por hacer obras de caridad. Gloria a Dios por aquellos que tienen un corazón generoso. De hecho, permítame decirle que esa generosidad tampoco proviene de su carne, porque la Biblia claramente dice lo que es en mi carne, el hacer el bien no está. De hecho, si seguimos leyendo este mismo versículo, habla de que nosotros somos hechura de Dios, creados según el Padre, para buenas obras. Así que ese deseo de hacer buenas obras no proviene de ti, sino proviene del Padre, que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por ende, pensar que si hacemos buenas obras, eso nos va a justificar delante del Padre, wrong. Entonces alguno dirá, entonces no hago buenas obras. Eso se llama ser impío. Pastor, falsa doctrina. ¿Por qué? Porque impío es aquel que practica el pecado deliberadamente. ¿Quién te dijo eso? Eso es un pecador. La impiedad, el impío tiene que ver con impiedad, carencia de piedad. Entonces, una persona que se profesa ser cristiano, pero no tiene piedad para compartir el pan con el hambriento, es un impío. Hay gente que dicen, bueno, pastor, una de cal y una de arena. ¿Sabe lo que significa eso? Bueno, hay gente que dice, bueno, vamos a balancearnos un poquito. Vamos a justificar mi mal proceder con buenas obras. Entonces dicen, bueno, con el Señor sabemos, pues yo ayudo a la gente y Él me perdona lo que yo hago por debajo de la mesa. No, damas y caballeros, las buenas obras no justifican las malas. Es que ese pensamiento viene de las indulgencias, mi hermano. Es un pensamiento católico romano, donde se le decía a la gente para sacarle plata que si traían sus ofrendas eran recibidas por el cura, por el monseñor, por quien estuviera allí haciendo la misa, y entonces se hacían rezos para que los familiares que estaban en el limbo, en el purgatorio, que dicho sea de paso no existe, bíblicamente no existe. Entonces, desde el momento en que ellos depositaban la ofrenda en el platillo, el alma que estaba en el cautiverio del purgatorio, esas personas salían e iban a la misma presencia de Dios. Y como en aquella época la gente estaba muy preocupada por lo que ocurría en su eternidad, ahora no, ahora la gente piensa que la eternidad no existe, pero para esa época la gente estaba muy preocupada por lo que ocurría después que partían de esta tierra. Y me parece que si hay algo que debemos imitar a esa generación, es eso. Usted no debe vivir en la vida como si nunca fuera a morir. Debe entender que usted debe pensar en dónde quiere pasar su eternidad, porque es aquí, en esta tierra, donde nosotros decidimos dónde queremos pasar la eternidad, en el cielo o en la tierra. Si tienes a Cristo, la pasas con el Padre. Si rechazas la verdad de Cristo, entonces déjame decirte que no hay purgatorio en el más allá. Hay un infierno que arde con fuego y azufre, y hay un gusano que nunca muere y atormenta a las personas de día y noche por los siglos de los siglos de los siglos
de los siglos. Pastor, yo no creo eso. Eso es tu problema. Pero si llego a estar en lo correcto, te vas a acordar de mí. Te vas a acordar. Y cuando te acuerdes, como le pasó a aquel hombre que dijo, ¡ay, dile a mis hermanos, manda a los profetas ya, que le digan que esto es verdad! Quemándose en el Seol. Dígale, por favor, pásame que tengo sed. Padre Abraham, tengo sed. Y el Señor le dijo, no, así le mandase profeta, ¿no te das cuenta que le sigo mandando profeta y lo siguen matando allá en Israel? Lo siguen matando. Le mandé al Hijo de Dios y lo rechazaron, así que imagínense, damas y caballeros, hoy es el día donde nosotros debemos anclarnos a la bendita persona de Jesucristo. Entonces la gente está... Entonces hoy día vos podés ser el peor de los villanos mientras estás en vida, pero una vez muerto eres una heroína. Ay, descansa en paz, decían. No que descanse en paz. ¿Sabe quién va a descansar en paz? Aquel que lleva una vida con Cristo. El otro, por más buenas obras que hiciera, no hay buena obra que te pueda llevar al cielo. Si ese fuese el caso, entonces Cristo no tendría que haber venido. Solamente Dios hubiese dicho, muchachos, yo sé que ustedes son carnales, yo sé que están vendidos al pecado, así que para que se puedan redimir, traten de hacer la mayor cantidad de buenas obras posible para que más o menos se balancee. Y si en el balance general tiene más buenas obras que malas, entonces sos salvo. Entonces Cristo no hubiese venido. Pero como el Señor sabe que no hay nada que pueda justificarnos delante del Padre, solamente la sangre de su Hijo Jesús tiene ese poder. Entonces, pastor, yo que pensaba hacer 4 o 5 obritas de caridad para tirarme una carnita al aire, así te vas a quemar en las pailas del infierno. Qué linda que es la palabra de Dios, mi hermano. La fe es un fruto espiritual, no una corazonada sentimental. Yo tengo un presentimiento que se me va a dar. ¿Qué se te va a dar? ¿Qué se te va a dar? La fe es una convicción concreta de obediencia a lo que Dios te está mandando a hacer. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Claramente dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe no es una corazonada sentimental, la fe es un fruto espiritual otorgado por el Espíritu Santo. Claro, introduciéndonos en este mundo de fe, ya vamos aprendiendo bastante. Usted sabe que no necesita incorporar algunas obras religiosas para complementar la salvación en Cristo. Sabe que es por gracia. Ya usted entiende que las obras caritativas no le van a justificar delante del Padre. Más bien lo que Dios busca a través de las buenas obras es que su nombre sea glorificado y que nosotros seamos un instrumento de bendición al necesitado. Ya vimos que, por supuesto, la fe es lo que nos hace entender la invisibilidad de Dios. La fe no necesita ver literal para poder creer, porque la fe tiene unos ojos que Pablo le llamó los ojos del entendimiento. ¿Se recuerdan? Dice Pablo, por estas causas doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hago siempre oraciones y ruegos por ustedes, al cual le pido que Dios les muestre y les abra los ojos del entendimiento. De eso se trata. La fe, la fe se fundamenta en la existencia invisible de Dios. ¿Por qué? Porque tienen unos ojos espirituales. Entonces, la fe no necesita ver para creer. La fe es una convicción que te brinda el tener los ojos del entendimiento abiertos. ¿Y quién es el que te abre los ojos de ese entendimiento? Dios, por medio de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, una persona que está espiritualmente muerta, ¿cómo te va a explicar lo que es la fe? ¿Y cómo te va a decir que lo que tú dices es mentira por causa de que él no lo pueda experimentar? Damas y caballeros, claramente el apóstol Pablo, entendiendo esto, dijo en Corintios, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero nosotros
tenemos al Espíritu Santo y las buenas nuevas de Él. Y nosotros acomodamos lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Y nosotros tenemos al Espíritu de Dios que nos deja saber las cosas que Dios nos ha concedido. Así que la persona que está espiritualmente muerta no pueda ver el mundo espiritual no significa que nosotros estamos mintiendo. En todo caso, es Él que se está perdiendo esa bendición. Porque Él no me puede demostrar a mí que lo que yo estoy diciendo es mentira. Pero yo sí le puedo demostrar que lo que Él está diciendo es mentira. Porque Él está cuestionando mi experiencia basado en lo que Él no puede experimentar. Eso está buenísimo, mi hermano. Eso está buenísimo. Entonces, no me cuestiones lo que tú no puedes experimentar. Cuestioname lo que has vivido, no lo que no puedes vivir. Por eso que Cristo nos abre el entendimiento, nos alumbra los ojos del entendimiento. Y el Espíritu de Dios hace que la vida de fe se haga real. Claro, para un mundo lleno de estrés, lleno de ansiedad, que después lo vamos a ver, la fe es un desestresante espiritual. Cuando una persona vive por fe, no tiene lugar la ansiedad, el estrés y el desánimo y la depresión. ¿Por qué? Porque la fe te hace ver todo lo que Dios es y tiene. Y entonces cuando tú puedes ver que Dios es el Todopoderoso y que nada te pasará sin su soberana voluntad, el estrés y la ansiedad tienen que salir huyendo de ese lugar, porque para Dios todo es posible según la fe. Así que, claro, y como todo en esta vida natural y espiritual, la fe también tiene un lenguaje. Como la incredulidad tiene un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de la incredulidad? El pesimismo, el fatalismo, ¿sí o no? Personas que todo lo ven negativo. Acuérdense que cada uno habla de acuerdo a cómo ve. ¿Sí o no? Mirá que tenés al lado y decirle, ¿cómo ves la cosa? Entonces si la persona te mira y dice, ahí está, cada vez peor, la cosa está mala. Sí, a ver, poneme ahí. La fe tiene un lenguaje celestial. Ustedes imagínense que Dios, por medio de la fe, dice la Biblia, entendemos que todo lo creado fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, Dios utilizó un lenguaje para traer a la existencia lo que no se veía. Entonces Dios dijo y fue. Dios habló y creó el universo. Dios habló y creó los planetas. Dios creó todo, pero por medio del poder de su palabra. Por ende, la fe tiene un lenguaje, ejecuta. Entonces, ¿cuál es ese lenguaje? Que por supuesto se contrapone al lenguaje que rige este mundo. Cuando usted escucha a la gente hablar, te vas a dar cuenta el por qué el mundo está como está. De hecho, el apóstol Santiago, entendiendo el poder de la lengua y del lenguaje, él dice que la lengua afecta a la rueda de la creación. Este mundo, si bien en su órbita gira, va girando, ¿verdad?, de acuerdo a los elementos que componen este universo, él en el mundo espiritual dice que también el mundo gira en base a la lengua. Dice que es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero cuán grande incendio puede ocasionar, Y el apóstol Santiago dice que la lengua afecta a la rueda de la creación, a tal punto que hoy día todo lo que el mundo comienza a hablar, hace un eco que da vuelta y comienza a suceder. ¿Sí o no? Para el mundo cristiano, nosotros debemos entender que tenemos una fuente, esta. Y la fuente sale de acá, fuerte, ya conmigo, de acá. Entonces Santiago dice, tengan mucho cuidado, porque de una misma fuente, de un mismo corazón, no pueden salir dos aguas. No puede salir agua dulce y agua salada. Entonces vos vas a tener a cristianos que se jactan de ser personas de fe, pero cuando lo escuchás hablar, hablan peor que un incrédulo. Pastor, yo vine para el aniversario. Yo pensé que usted me iba a piropear un poco. Me iba a tirar bendiciones sin que yo aplicara principio, pastor. No. Bienvenido a Sanando las Naciones. Aquí vos vas a aprender Biblia, mi hermano. Y vas a aprender a vivir por fe,
pero la fe genuina de parte de Dios. Entonces, dice la Biblia en el libro de Romanos, como está escrito, Dios hablando con Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de la fe. Pero permita, pastor, pero ¿qué es lo que va a aclarar? Déjeme ahí, para que yo todo lo que se me ocurra llamar, lo llame. No te vista que no va. No, sí, porque algunos agarran este versículo para decir: ¿qué quiere usted? Oh my God. ¿Quién quiere recibir cosas gloriosas de parte de Dios? Vamos, ahora comienza a llamar. Llámese BMW, llámese Mercedes, llámese acá, llámese a casa, llámese hombre. ¿Cómo lo quiere? A ver cómo lo quiere. Rubio, José Celeste. Llámelo. A Dios le gusta que sea específico. Y a mí me corre como cierta... Entonces, a mi esposa no le funcionó, mi hermano. A ella le enseñaron a ser específica y le decía: que no sea argentino el tipo. Padre, que sea rubio. Se me quemó el Moisés en Haití. Mi hermano, a ver. Soy la antítesis de lo que esa mujer pidió. Y mire que lo declaró, lo estableció, lo desató, lo profetizó, lo demandó. Y aquí está. Dios tenía algo mejor para ella, mi hermano. Y yo, mi hermano, también había caído en esa corriente. Mi hermano, dele decir: yo con una cubana no me caso, Ahí está. Dios me dijo: ahí está. Y no te voy a dar una, te voy a dar 2 cubanas, te voy a meter con la madre y todo allá adentro. Mi hermano, yo que era de una cultura machista, mi hermano, Dios dijo: yo te voy a quitar a vos el machismo argentino. Le dije: a ver, ¿cómo yo decreto, establezco? Ahora, nacen hombres. 6 mujeres. Y Dios me dijo: todavía no te he curado muy bien, así que ahora 7 con la perra. 8 con tu hermana. No, pará. Y ahora viene mi mamá. Y mire que yo me paro en la brecha y digo: cancelo, reprendo, establezco, demando. Nada, mi hermano. Siguen aterrizando mujeres en mi entorno. Es terrible. Entonces, acá el término del lenguaje celestial, diga conmigo: el hombre de Dios y la mujer de Dios, para que podamos manejar el lenguaje de la fe, debe alinearse a la voluntad direccional del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir, pastor? Deje de ser tan técnico y explicotéate de una forma más simple, porque está siendo muy técnico. Bueno, es muy simple. Por ejemplo, Dios para a Ezequiel delante de un cementerio lleno de huesos secos. Entonces Dios tiene una conversación con el profeta, con un verdadero profeta, y le dice: escúchame, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos van a vivir? Claro, Ezequiel, viejo lobo de mar, entendiendo el mundo espiritual y sabiendo que para Dios nada es imposible, y sabiendo que Dios puede hacer todo lo que se le da la gana porque Él es soberano, lejos de decirle: no, es imposible, están secos estos huesos, no, le dice: tú sabes todo. Ahora le dice Dios: bueno, entonces pues te voy a dar una tarea. Te vas a poner a profetizar sobre estos huesos. Y comenzar a llamar las cosas. Y comienza a profetizar al Espíritu. Entonces ahí Dios le da una orden al profeta para que éste
profetice, para que hable la palabra y entonces llame las cosas que no son como si ya fuesen. Pero no fue una ocurrencia del profeta. Fue una obediencia a lo que Dios le estaba llamando a llamar. Entonces hoy no. Hoy el profeta piensa que tiene el control de la soberanía de Dios. Entonces dice: yo como profeta de Dios ahora te profetizo. ¡Ah! ¿Qué profetiza? Entonces, te profetizo que esto va a ocurrir en tu vida. Te profetizo este trabajo. Te profetizo que en los próximos 3 meses vas a quedar en estado. Te profetizo que en los próximos 5 meses vas a emprender tu negocio. Te profetizo. Entonces, el profeta no está conectado con la voluntad de Dios. No le preguntó si eso es lo que Dios quería que él hablara. Pero entonces, como tiene un mal concepto de la fe, ese profeta piensa que Dios ahora se ve obligado a cumplir lo que usted declaró. Este muchachito se me puso a declarar, ahora yo tengo que hacer. Porque imagínate, no lo puedo no respaldar. Dios respalda lo que te manda hacer, no lo que a ti se te ocurra declarar. Ay, pastor, me pisó el callo. Ahora entiendo por qué nunca ocurría lo que yo declaraba. Y claro, pero no le digo que lo hagan con mala fe. Yo digo que lo hacen normalmente por ignorancia en aquellos que no comprenden las Escrituras y otros por manipulación para obtener ganancias deshonestas. Entonces, ¿qué es llamar las cosas que no son como si ya fuesen? Bueno, llamar lo que Dios te manda a anunciar. Para eso debes estar en oración permanente, en comunión con el Espíritu. Y tu corazón y mi corazón debe estar desmaterializado para que no tengamos motivaciones incorrectas. ¿Cómo nos cuesta, mi hermano, vivir contentos con todo lo que ya tenemos? O sea, a ver, permítame, ¿qué tiene usted? A ver, permítame utilizar la frase correcta. ¿Qué es lo que le hace falta a usted que no le permite estar del todo contento? A ver, le voy a preguntar nada más. ¿Usted tiene salud? Ok, good. Porque hay gente que teniendo todos los millones en el banco no pueden solucionar su problema de salud. ¿Usted tiene comida en su casa? ¿Tiene comida? Millones no lo tienen. ¿Usted tiene un techo donde ir a descansar ahora cuando salgamos de aquí? Millones no lo tienen. ¿Usted tiene ropa que ponerse? ¿Zapatos que ponerse? Millones no lo tienen. Pregunto, teniendo estas 4 cosas, en serio, ¿qué es lo que le hace estar insatisfecho? ¿Qué es lo que le hace estar amargado? ¿Qué es lo que le hace, ay, esta vida, ay, yo no sé, y estar pensando en abandonar la fe? Tenés 4 cosas que millones en el mundo no tienen. Tenés 4 cosas que millones darían lo que fueran por tenerlas. Y algunos tienen mucho más que eso. Tienen ahorros en el banco, comen lo que se les da la gana, tienen un buen trabajo. Damas y caballeros, tenés tantas cosas para estar feliz, para estar contento, que tratar de ser infeliz por lo que te falta es una ridiculez y una falta de respeto a la fe en Cristo. Damas y caballeros, esto es tan hermoso. Llamar las cosas que no son como si fuesen en el lenguaje celestial de fe no es llamar a la existencia todo lo material que a ti te gustaría obtener. Tiene que ver con escuchar lo que Dios te manda a hablar. El éxito de un buen ministro, el éxito de un buen predicador, el éxito de un buen profeta no está en lo que dice, sino en lo que escucha. Dios no está obligado a cumplir lo que un profeta dice. El profeta está obligado a decir lo que escucha de parte de Dios. Lo voy a volver a repetir. Dios no está obligado a hacer lo que un profeta dice. El profeta está obligado a decir lo que escucha de parte de Dios.
Porque después podemos hacer el ridículo. Miren, yo me crié en una iglesia pentecostal y yo sé lo que le estoy hablando, de personas que piensan que la autoridad se encuentra en lo que ellos decretan, otros que piensan en el tono más elevado que ponen sobre los demás. Recuerdo que una vuelta una mujer estaba siendo liberada en el altar y había pasado como 40 minutos, ¿viste? Esos endemoniados que no se liberan nunca, ¿viste? Que dice, bueno, ya está, andate a tu casa, después viene el domingo y te saco otro más, y así, te saco los demonios en cuota, ¿viste? No te voy a cobrar intereses, pero te lo voy sacando. Si tenés una legión, son 2.000, 4.000, 5.000 demonios, te saco 100 ahora, te saco 200 la semana que viene. Y así, si no nos quedamos acá haciendo vigilia. 40 minutos el demonio estaba ahí, que no se iba. Entonces ya éramos cuatro, ya estábamos estresados, mi hermano. ¿Sabes lo que es? Una muchacha, aparte que los endemoniados tienen fuerza, mi hermano. Entonces vos estás orando, y como buenos pentecostales, mi hermano, o el demonio se iba porque teníamos unción o porque la dejábamos sorda a la persona. Pero le pegábamos unos gritos en la oreja, ¡fuera! Para colmo, viste, el pentecostal de por sí suelta baba. ¡Fuera! Todo eso. Entonces vos te le pones en la oreja, no sé por qué razón, no sé, parece que es un demonio de sordera, no sé, ¿viste? Pero te le acercás a la oreja sin que el demonio te logre tirar un piñazo. Entonces vos le mirás así y en vez de decirle, en el nombre de Jesús fuera, le decimos, en el nombre de... con el micrófono, en el nombre de Jesús. Entonces el otro que ve que el demonio no se va, viene, y dice, a vos te falta grito, sale, fuera, y le escupe toda la cara. El endemoniado no sabe si irse, quedarse. No sabe si ir al culto con un Dove y decir, bueno, y se lava la cara y se afeita, mi hermano, mientras lo están liberando. Entonces, como usted sabe que siempre hay uno que piensa que tiene más autoridad que aún los propios pastores, ¿sí o no? Ya estábamos todos cansados, estresados, ¿viste? Ya le habíamos gritado. De hecho, de tanto gritarle, no solamente que no lo habíamos sacado al demonio, el demonio nos dejó mudo a nosotros, hermano. Ya, fuera, fuera. ¡Fuera! Y el endemoniado decía, ¡no te escucho! Ahí aparecía la hermanita, mi hermano. Agarra a mi pastor y dice, un hombre sabio, esta sabe qué. Porque hay gente, mi hermano, mire, hay gente que realmente está endemoniada y hay otros que no están endemoniados pero quieren llamar la atención. Y hay otros que están endemoniados pero les gusta el demonio que tienen. Así que el problema no sería el demonio saliendo, sino que la persona no quiere que se vaya. ¿Cuántos alaban a Dios? Y hay gente tan mala que hay demonios que dicen, por favor, libérenme de esta persona. Hay de todo un poco, ¿verdad? Entonces, esta hermana, una hermana jovencita, unos 20 y pico de años, 30 años, no tenía más de eso, pero estaba más endemoniada que el mismo infierno. Entonces, ya pasaron 40 minutos, ¿viste? Ya la gente estaba sentada así como usted, ya, ¿a qué hora termina esto, viste? Ya el pastor agarró y dijo, bueno, muchachos, déjenla así. Después seguimos, claro, ¿viste? Ya el pastor se dio cuenta. Y cuando ya esa hermana vio, no la hermana que estaba endemoniada, otra hermana que andaba por la reunión. Porque hay gente, mi hermano, que vos no le das autoridad para nada, pero le gusta andar poniendo mano y después andando liberando. Y eso es un peligro. La cuestión es que la hermanita, ¿viste? De repente, cuando vio que ya todo el mundo se salió, como diciendo, si yo voy ahora que están todos arriba del demonio, y si yo oro y el demonio sale, esa gente se va a llevar que ellos la sacaron. Y yo no. Pero ahora que están todos afuera, ahora voy yo. Y viene la hermana así, mi hermano. Era media chuequita la hermana así. Con los bracitos así. Y se para la hermana. No, esto es una iglesia hace muchos años atrás. No, pero ustedes se van a reír, pero yo le estoy hablando de una realidad. Esto pasó, ¿eh? Lo que pasa es que acá nosotros ese espectáculo no lo hacemos. Pero me gustaría, de vez en cuando, es bueno divertirse un rato. La cuestión es que esta hermana le agarra las patas, los tobillos, le agarra los tobillos así. Estaba la hermana acostada boca abajo así. Le agarra los tobillos y dice, escúchame, demonio, a mí sí me vas a escuchar. Oh.
yo miré al pastor y dije, a nosotros parece que no nos escucha. Y mirá que le hablamos fuerte. Le hablamos fuerte, che. Entonces, la hermana que estaba allí en el piso, que ya estaba, imagínate, cinco personas. ¡Te va fuera! ¡Fuera! Ya, la hermana estaba saturada. Así que se había quedado tranquilita ahí, ¿viste? Como diciendo, bueno, ya el demonio dice, bueno, ya está, tomamos un rato. Pero al ver que viene otra hermana y le agarra los tobillos, la hermana que estaba en el piso hace un leve movimiento así. ¡Oh! ¿Para qué le dio calza a esta? ¡Ja, ja! ¡Te estás revolcando, demonio! Entonces la hermana que estaba en el piso se estaba moviendo, no porque tenía los demonios que se le estaban moviendo, sino porque no podía darse vuelta. Y esta estaba afuera. A mí sí me vas a escuchar. A mí te ato con la autoridad que tengo en Cristo. No como estos mangas de carnales que no... Yo. La hermana logra soltarse un poquito, así se da vuelta así. Y cuando se da vuelta le dice, ¿no escuchaste al pastor que dijo que me soltara? ¡Pum! Como buen pentecostal, la hermana se estaba baboseando, entonces el pelo le quedó pegado en la cara así. Y se para la hermana y se para la otra y todos nosotros mirando. Esto ocurrió de verdad. De hecho, podíamos hacer una película de esto, mi hermano, y nos llenamos de plata. Están mirando así, todos nos quedamos anonadados porque fue aparte que se sintió, mira así, se sintió así, se sintió el cachetón. Y esta que se suponía que era espiritual, que se suponía que estaba en el fuego y que iba a echar fuera lo que esta pila de carnales no pudieron, le dice, ¿a quién le pegas, bruja? Uy. Mi pastor se quería meter y dije, déjela que se arregla la hermana. No, el show lo disfrutamos completo. ¿Qué? Acá nadie se separa. Cerrame la puerta, que todo el mundo. Y le hace la hermana, cambió el así por este. Y le hace, ¿qué te pasa? Y la otra hace, ¿qué te pasa? Y se agarraron de las mechas. Yo lo único que lamento es que en ese tiempo, estamos hablando de años 2003, 2004, no existían estos, mi hermano. Existían los Nokia, eso, todo Mickey Mouse, que no podía grabar nada. Ese show, mi hermano, es terrible. Escenas como esa son muy normales en no pocas congregaciones cristianas. Y es triste, mi hermano. Damas y caballeros, la fe no es un juego. La fe no debe ser utilizada para vuestros beneplácitos personales. La fe es un don espiritual, es un fruto que proviene de Dios y debe ser utilizado con conciencia de santidad, pureza en el corazón y a la orden de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, cuando usted escuche a alguien decir, ¿cuántos quieren ver las promesas de Dios cumplidas en sus vidas? Bueno, venga y selle, traiga y piense que con dinero usted va a complacer o va a mover la mano de Dios para que Dios ejecute sus promesas sobre su vida. No, mi hermano. Eso es un error terrible en cuanto a comprensión de las Escrituras. Terrible. Con esto yo no estoy diciendo que una persona no le pueda dar a Dios con gratitud. A ver, ¿cuántos quieren aprender a honrar a Dios con gratitud? A ver, levánteme la mano. Mire, le voy a enseñar algo que es sumamente puro, noble, transparente y bíblico. A Dios no se le da para que Dios haga. No es que yo doy para que Dios me sane, yo doy para que Dios restaure mi matrimonio, yo doy para que Dios me bendiga en la empresa que emprendí. No. O sea, ese pensamiento de fe mezclado con trueque, yo te doy para que tú me des, eso no es bíblico. Lo que sí existen
son las ofrendas de gratitud por lo que una persona ya creyó en su corazón que Dios va a hacer en su vida. No está obligado a hacerlo, porque lo que hace que Dios cumpla su promesa es la fe que tú le pones a lo que Dios dice que va a hacer contigo. Si ya tú crees y tú lo crees en tu corazón, entonces Dios lo va a hacer. Pero hay personas que no solamente creen, hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo también agradezco a Dios por eso que me ha dicho. Y quiero separar una ofrenda especial en gratitud por lo que Él dijo que iba a hacer conmigo. No para que Dios haga, sino porque realmente estoy agradecido. ¿Te das cuenta? No diste para que Dios haga, diste porque creíste que ya Dios lo hizo. Que son dos cosas diferentes. ¿Se entendió, verdad? Ahora, no es obligación. Eso de que pase y selle la palabra que Dios le ha dado, eso no existe. De hecho, ni existe la palabra sellar. Venga y amarre esta palabra. Ni siquiera existe la palabra amarrar. Eso lo utilizan los brujos. Ellos son los que hacen amarre. Hay mujeres que andan haciendo amarre acá en Jayalía. Y que ya lo hacen de forma descarada. Viste que hay carteles que te dicen fulana, número de teléfono, y abajo te dicen, hacemos los mejores amarres, te dicen. Sí, en serio, te lo dicen ahí. Y algunos cristianos que oran de esta, no, está muy fuerte. Yo he escuchado a gente que ha orado así. Mujeres solteras que dicen, yo amarro a ese hombre para mí. No, vos te vas a reír, pero es así. Hombres que dicen, yo amarro a esa mujer para mí. Porque piensan que es una declaración de fe. Es una oración brujera, mi hermano. Porque qué feo que alguien se una a ti porque lo amarraste en oración. Es mejor que se una a ti porque te ama, porque te quiere y porque realmente le gustaste. Ay, pastor, yo que estaba de amarrar, me lo desamarró ya. Ya me lo desamarró. Mire, hay gente que ni siquiera sabe orar por salvación para su familia. Yo he escuchado gente que dice, yo ato a mi familiar a los pies de la cruz. Esa palabra atar, en la connotación griega, significa prohibir. Y la palabra desatar significa permitir. Entonces, ustedes imagínense, personas que piensan que están teniendo una oración de fe con autoridad por la salvación de su familiar, diciendo yo ato a mi familiar a los pies de la cruz, lo que estás diciendo en el mundo espiritual es yo prohíbo que esa persona venga a Jesús. Así que deje de ser tan fenómeno a la hora de orar. Es mejor orar de esta manera. Señor, te pido por la salvación de mi familiar. Oro para que la luz de Cristo le resplandezca en su corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Y es mucho más sencillo y menos. Está como esa hermana que estaba en una guerra de intercesión con los intercesores y estaba diciendo a la hermana, ahora agarro al dragón, le quito los ojos, le rompo los dientes, le amarro la boca, le corto las orejas y ahora agarro la espada del Espíritu y le corto la cabeza. Yo dije, pero si le iba a cortar la cabeza de entrada, ¿para qué le amarró la boca? ¿Para qué le tapó los ojos? ¿Y para qué le rompió los dientes? Le hubiese cortado la cabeza y se ahorraba todo ese trabajo. Porque hay veces que somos tan sensacionalistas para orar. Deje de hacer la cosa tan complicada. El Evangelio es poder de Dios. Es muy simple, mi hermano. El Evangelio es muy simple y no por eso deja de ser profundo y glorioso. Entonces, queremos hacer oraciones, no sé, es que ni siquiera tienen nombre, no sé, como dame un nombre, ahí me como oraciones, no sé. No, ni siquiera extravagante, mi hermano. Está como esa hermanita, mi hermano, que pasó, una viejita, ¿viste? Una viejita que quería usar palabras sofisticadas, mi hermano. Entonces estaba la hermanita y estaba todo esto que estaban diciendo, ahora bajo la revelación de la Torá, aplico el principio bíblico de la extracción de aquellos que están en cautiverio. Chacho. Entonces estaba así, entonces la viejita dice, me toca a mí después, están diciendo cada palabra. Entonces le dan el micrófono a la viejita y dice, Padre, ahora
te pido que nos llenes de tu concupiscencia. Quería usar una palabra sofisticada, pero usó la incorrecta, mi hermano. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos ser tan supergalácticos, una cosa así, que comenzamos a decir cualquier cosa, mi hermano. El lenguaje de fe es un lenguaje que obedece a la voluntad de Dios, no a nuestras corazonadas ni a nuestros antojos. Ese hermano quiero que se le dé un premio. Mira, hay que tener al lado y decirle: el justo por la fe vivirá. Le invito a que se ponga de pie. Aprendimos un poquito. Mira al que tenés al lado y decirle: qué cara de fe que tenés. Quiero que despidamos a todas las personas que se han conectado por SLN Live con un fuerte aplauso. Dios los bendiga. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Dios los guarde y los bendiga siempre. Quiero saludar a